La galaxia había estado durante mucho tiempo bajo el opresivo gobierno del poderoso Imperio Tayax, un régimen de mano de hierro que extendía sus tentáculos por todos los rincones del espacio conocido. Durante décadas, mundos enteros habían sido subyugados, sus culturas borradas, sus recursos saqueados y sus gentes esclavizadas. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, se habían formado focos de resistencia. Rebeldes que se negaban a doblegarse ante la tiranía del imperio. Jackson Reel, un experimentado soldado de la resistencia, había visto la brutalidad del imperio de primera mano. Su planeta natal, Irán, fue uno de los primeros en caer bajo la conquista del emperador Tayax. Los recuerdos de la ejecución de su familia todavía lo atormentaban, alimentando su implacable impulso por luchar. Con su 1,80 m de estatura y una complexión musculosa forjada por años de combate, Jackson era una figura formidable. Sus penetrantes ojos azules siempre estaban alerta, siempre calculando, un testimonio de los años que pasó sobreviviendo tras las líneas enemigas. Hoy, Jackson se encontraba en una misión en el corazón del territorio imperial. La Resistencia había recibido información sobre una instalación secreta en el planeta Valter, que se rumoreaba contenía datos vitales sobre el próximo movimiento del imperio. La tarea de Jackson era infiltrarse, recopilar inteligencia y regresar sin ser detectado. Era una misión peligrosa, pero el peligro era algo a lo que Jackson se había acostumbrado. Vestido con un uniforme gris y anónimo, Jackson se mezclaba perfectamente con las multitudes de trabajadores y guardias que pululaban por la instalación. Se movía con determinación, pero sin llamar la atención, con la mente centrada en el diseño de la instalación que había memorizado de los planos robados. El complejo era una extensa estructura de acero y hormigón, con pasillos estériles patrullados por guardias fuertemente armados. El contacto de Jackson dentro de la instalación era un técnico simpatizante de la Resistencia. Habían acordado una reunión en un almacén, lejos de miradas indiscretas. A medida que Jackson se acercaba al área designada, su pulso se aceleró. Sabía que si lo descubrían, las consecuencias serían nefastas, no solo para él, sino para todo el movimiento de resistencia. La puerta del almacén se deslizó con un suave siseo y Jackson se coló dentro. Una figura lo esperaba, un hombre de mediana edad con expresión preocupada. ¿Eres Jackson?, susurró el hombre. Con la voz ligeramente temblorosa, Jackson asintió. Soy yo. ¿Tienes la información? El hombre le entregó una tableta de datos. Todo lo que tenemos sobre los próximos movimientos de la flota del Imperio y sus planes de expansión. Está fuertemente encriptado, pero tu gente debería poder descifrarlo. Jackson tomó la tableta y la guardó en su chaqueta. Gracias. Has hecho un gran servicio a la Resistencia, el hombre asintió, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Solo prométeme que les harás pagar por lo que han hecho. Lo haremos, le aseguró Jackson. De un modo u otro, lo haremos. Cuando Jackson salió del almacén, su mente ya estaba en la siguiente fase de su misión, la extracción. Navegó por los laberínticos pasillos con destreza, evitando patrullas y cámaras de seguridad. Estaba casi en la salida cuando un escuadrón de guardias dobló la esquina frente a él. El corazón de Jackson se aceleró. No podía permitirse una confrontación aquí. Pensando rápido, se metió en un nicho de mantenimiento, pegándose a la pared mientras los guardias pasaban. Su mano fue instintivamente al blaster que llevaba al cinto, pero se obligó a permanecer quieto. Una vez que los guardias se perdieron de vista, Jackson salió del nicho y se dirigió a la salida. El aire fresco de la noche lo recibió al salir al exterior. Las estrellas de arriba ofrecían un marcado contraste con el acero y el hormigón de la instalación. Lo había conseguido. Tenía la información que podría cambiar el curso de la guerra. Ahora solo tenía que llevarla de vuelta a la Resistencia. Lejos, al otro lado de la galaxia, en un palacio imperial fuertemente fortificado, la princesa Leora languidecía en cautiverio. Su planeta natal, el exuberante y vibrante mundo de Lan, había sido uno de los últimos en caer ante el Imperio Tayax. Como miembro de la familia real, Leora había sido hecha prisionera, un peón en el despiadado juego de control y dominación del Imperio. Leora era de una belleza etérea, con un brillante cabello plateado y ojos que resplandecían con una suave luz violeta.
Su herencia alienígena era evidente en sus delicados rasgos y en los patrones luminiscentes que adornaban su piel, símbolos de su noble linaje. A pesar de las duras condiciones de su encarcelamiento, se comportaba con una gracia majestuosa que hablaba de su espíritu indomable. La habitación donde la retenían era una jaula dorada, lujosa pero sofocante. Altos muros adornados con intrincados grabados representaban escenas de conquista y subyugación, un recordatorio constante del poder del imperio. Una única ventana ofrecía una vista de la extensa ciudad de abajo, con sus luces parpadeando como estrellas en la noche. Pero para Leora, era una vista manchada por la opresión y el sufrimiento. Cada día soportaba los interrogatorios de sus captores, que buscaban quebrar su espíritu y extraer información sobre la resistencia de su pueblo. Pero Leora se mantuvo firme, sin darles nada. Sabía que su gente seguía luchando, y mientras pudiera, sería un faro de esperanza para ellos. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, Leora estaba sentada junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. La puerta de su habitación se abrió y entró una figura. Era el capitán Beris, uno de los oficiales de mayor confianza del emperador Tayax. Alto e imponente, con ojos fríos y calculadores, Beris era un hombre que se deleitaba con la crueldad del imperio. «Buenas noches, princesa», dijo Beris, con la voz chorreando una falsa cortesía. «Confío en que se encuentre bien». Leora se giró para mirarlo, con expresión desafiante. «¿Qué quieres, Beris?». Beris sonrió, un cruel giro de sus labios. «Simplemente deseo recordarle su situación. Su gente continúa resistiendo, y por cada acto de desafío, el emperador se vuelve más creativo en sus métodos de persuasión. Podría ahorrarles mucho sufrimiento simplemente cooperando». Los ojos de Leora brillaron con ira. «Nunca traicionaré a mi pueblo. No importa lo que hagas, nunca me quebrarás». La sonrisa de Beris se ensanchó. «Ya veremos, princesa. Ya veremos». Cuando Beris salió de la habitación, Leora apretó los puños, con una determinación inquebrantable. Sabía que su única esperanza de escapar residía en la resistencia. Solo tenía que aguantar hasta que pudieran encontrar una forma de rescatarla. Poco sabía ella que su destino ya estaba entrelazado con el desierto soldado rebelde, y que sus caminos estaban destinados a cruzarse de maneras que cambiarían el curso de la galaxia para siempre. De vuelta en la base rebelde, Jackson había regresado con la valiosa tableta de datos. Su contenido ya había sido desencriptado y analizado por los mejores oficiales de inteligencia de la Resistencia. La información confirmó sus peores temores. El Imperio estaba planeando una ofensiva masiva para aplastar los focos de resistencia restantes y afianzar su control sobre la galaxia. Entre los datos, había una revelación sorprendente: la ubicación de la princesa Leora. Los líderes de la Resistencia vieron una oportunidad. Rescatar a la princesa podría impulsar su causa, tanto moral como estratégicamente. Leora no solo era un símbolo de esperanza para su pueblo, sino que también poseía conocimientos cruciales sobre el funcionamiento interno del imperio. Se convocó una reunión y los líderes de la resistencia se congregaron en una sala de guerra con poca luz, donde el aire estaba cargado de tensión y expectación. Jackson se situó en el centro, con la mirada firme mientras se dirigía a sus camaradas. «Tenemos la oportunidad de asestar un golpe significativo contra el imperio», comenzó Jackson. «La princesa Leora está retenida en el Palacio Imperial en Valera Prime. Si podemos rescatarla, nos proporcionará información inestimable y unirá a más sistemas a nuestra causa». Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. El general Corbin, un veterano curtido con un brazo cibernético, se inclinó hacia adelante. «Es una misión peligrosa, Jackson. El palacio está fuertemente vigilado, y entrar y salir no será tarea fácil». Jackson asintió. «Comprendo los riesgos, pero es un riesgo que vale la pena correr. Ya nos hemos enfrentado a peores probabilidades y hemos salido victoriosos. Necesitamos mostrarle a la galaxia que el imperio no es invencible». Tras una acalorada discusión, el plan quedó establecido. Jackson lideraría un pequeño equipo de élite para infiltrarse en el palacio y extraer a la princesa. La operación requeriría una sincronización y coordinación precisas, así como una buena dosis de suerte. Mientras el equipo se preparaba para la misión, Jackson sintió una mezcla de emoción y aprensión.
Esta era su oportunidad de marcar una verdadera diferencia, de golpear el corazón del imperio. Pero había mucho en juego, y el fracaso no era una opción. La noche antes de la misión, Jackson se encontró solo en la plataforma de observación de la base, contemplando las estrellas. La enormidad de lo que se avecinaba pesaba sobre sus hombros. Pensó en su familia, en los amigos que había perdido en esta larga y brutal guerra. Pensó en Leora, una princesa que nunca había conocido, pero cuyo destino ahora estaba entrelazado con el suyo. Se le unió la comandante Thalía, una amiga cercana y una de las mejores pilotos de la Resistencia. ¿Estás listo para esto?, preguntó ella, su voz suave pero firme. Jackson asintió. Tan listo como puedo estarlo. Esta misión se siente diferente. Se siente importante. Thalía le puso una mano en el hombro. Es importante. Pero no estás solo, Jackson. Estamos todos juntos en esto. Y pase lo que pase, seguiremos luchando. Por la libertad, por la justicia, por todos nosotros. Jackson sonrió, agradecido por su apoyo. Gracias, Thalía. Eso significa mucho. A la mañana siguiente, el equipo abordó una lanzadera imperial robada, con los corazones latiendo con anticipación. El vuelo a Valera Prime fue tenso pero sin incidentes. La inmensidad del espacio era a la vez un consuelo y un recordatorio de los peligros que acechaban. Al acercarse al planeta, el dispositivo de camuflaje de la lanzadera se activó, haciéndolos invisibles a los sensores del Imperio. Jackson y su equipo se pusieron sus equipos, cada uno concentrado y decidido. Estaban a punto de embarcarse en una misión que podría cambiar el curso de la guerra. Aterrizando en una zona aislada cerca del palacio, el equipo se movió rápida y silenciosamente, aprovechando la oscuridad. Jackson iba a la cabeza, con los sentidos en máxima alerta. El palacio se alzaba ante ellos, una fortaleza de acero y piedra con sus torres extendiéndose hacia el cielo. El primer desafío era eludir las defensas exteriores del palacio. Usando los planos robados, Jackson guió a su equipo a través de una serie de túneles de mantenimiento, evitando patrullas y cámaras de seguridad. Fue un viaje tenso y estresante, pero llegaron al patio interior sin incidentes. Desde allí, el equipo se dividió en dos grupos. Uno crearía una distracción, atrayendo la atención de los guardias lejos del objetivo principal, mientras que Jackson y su escuadrón se infiltrarían en el palacio para localizar a la princesa. La distracción funcionó a la perfección. Las explosiones sacudieron el patio y las alarmas sonaron mientras los guardias corrían hacia el lugar. Jackson y su equipo se deslizaron a través del caos, dirigiéndose a la torre donde Leora estaba retenida. Encontraron resistencia en el camino, participando en feroces tiroteos con soldados imperiales. Pero el equipo de Jackson era hábil y decidido, y siguieron adelante, cada victoria acercándolos a su objetivo. Finalmente, llegaron a los niveles superiores de la torre. El corazón de Jackson latía con fuerza mientras se acercaban a la habitación de Leora. Hizo una señal a su equipo para que estuvieran listos y luego irrumpió por la puerta, con el blaster en alto. Dentro, Leora estaba de pie, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la esperanza. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Entonces Jackson habló, su voz firme y tranquilizadora. Princesa Leora, estamos aquí para rescatarla. El rescate había sido un éxito, pero ahora venía la parte difícil: escapar del corazón de la fortaleza del Imperio. Jackson y su equipo, con la princesa Leora a cuestas, se movieron rápidamente por los pasillos del palacio. Las alarmas seguían sonando y el eco de pasos que se acercaban resonaba ominosamente en la distancia. Leora le seguía el ritmo, con la mirada alerta y decidida. A pesar del miedo que debía recorrerla, mostraba una compostura notable. Jackson no pudo evitar admirar su fuerza. Tenemos que llegar al punto de extracción, dijo Jackson, su voz tranquila pero urgente. Nuestra lanzadera está esperando, pero tenemos que movernos rápido. El equipo se encontró con varios escuadrones de soldados imperiales en su camino, entablando escaramuzas breves pero intensas. Jackson luchaba con una precisión nacida de la experiencia. Su blaster encontrando su objetivo con una puntería mortal. Leora, aunque desarmada, se mantuvo como una presencia firme, con su resolución inquebrantable.
Al llegar a las defensas exteriores del palacio, el cielo nocturno estaba iluminado por la luz de explosiones lejanas. El equipo de distracción seguía manteniendo su posición, ganándoles un tiempo precioso. Jackson activó su comunicador. Talia, estamos en camino. Prepárate para una extracción inmediata. Recibido, Jackson. La voz de Talia crepitó a través del comunicador. Estamos listos y esperando. Solo lleguen de una pieza. El equipo siguió adelante, abriéndose paso hacia el punto de extracción. Al salir al patio, fueron recibidos por una lluvia de disparos de blaster. Las fuerzas imperiales se estaban acercando y su ventana de escape se cerraba rápidamente. Jackson y su equipo devolvieron el fuego, creando un perímetro defensivo alrededor de Leora. La batalla fue feroz, pero mantuvieron su posición, acercándose poco a poco a la lanzadera que los esperaba. Justo cuando parecía que podrían ser superados, Talia apareció con su caza, ametrallando las posiciones imperiales y despejando un camino para ellos. «Vamos, vamos, vamos», gritó Jackson, instando a su equipo a avanzar. Corrieron hacia la lanzadera mientras los disparos de blaster pasaban zumbando a su lado. Uno de los miembros del equipo, una joven soldado llamada Kira, fue alcanzada y cayó. Jackson dudó, dividido entre ayudarla y garantizar la seguridad de Leora. «Déjenme», jadeó Kira, con la sangre manchando su uniforme. «Saquen a la princesa de aquí». La mandíbula de Jackson se tensó con frustración y dolor, pero sabía que ella tenía razón. Tenía que priorizar la misión. «Volveremos por ti», prometió, aunque sabía que las probabilidades eran escasas. Con un último empujón desesperado, Jackson y los miembros restantes del equipo llegaron a la lanzadera. Talia proporcionó fuego de cobertura mientras abordaban, y los motores rugieron al cobrar vida. Mientras la lanzadera despegaba, Jackson miró hacia el palacio. Una mezcla de alivio y dolor lo invadió. Estaban en el aire, pero su escape estaba lejos de ser seguro. Cazas imperiales ya convergían en su posición, y la lanzadera se sacudió con el impacto del fuego enemigo. La voz de Talia sonó por el comunicador. «Agárrense fuerte todos. Esto se va a poner feo». La lanzadera serpenteaba y esquivaba. Las expertas habilidades de pilotaje de Talia los mantenían justo por delante de sus perseguidores. Jackson y los demás se abrocharon los cinturones, preparándose para la turbulencia. Leora estaba sentada a su lado, con expresión tranquila, pero sus ojos delataban un destello de miedo. «¿Está bien, princesa?», preguntó Jackson, su voz suave a pesar del caos que los rodeaba. Leora asintió. «Sí, estoy bien. Gracias, Jackson. Arriesgaron todo para salvarme. Todavía no estamos fuera de peligro», respondió Jackson, su atención cambiando al visor mientras otra ráfaga de disparos de blaster pasaba rozando. «Pero la pondremos a salvo. Se lo prometo». La lanzadera se sacudió violentamente al entrar en un feroz combate aéreo con los cazas imperiales. Las maniobras de Talia eran audaces, llevando la lanzadera a sus límites. El equipo devolvió el fuego, sus blasters iluminando el oscuro cielo. Fue una batalla desesperada, pero una que no podían permitirse perder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se liberaron de la persecución imperial e hicieron el salto al hiperespacio. La calma repentina fue casi desorientadora después de la intensidad de la batalla. Jackson soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Lo logramos», dijo Talia por el comunicador, su voz llena de alivio. «Estamos a salvo». Jackson se volvió hacia Leora, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Estamos a salvo, por ahora». Leora le devolvió la sonrisa, sus ojos brillando con gratitud. «Gracias, Jackson. Gracias a todos. Me han dado la oportunidad de luchar por mi pueblo de nuevo». Mientras la lanzadera surcaba el hiperespacio, el equipo se permitió un momento de respiro. Habían logrado lo imposible: rescatar a la princesa del corazón del imperio. Pero sabían que esto era solo el principio. La verdadera lucha aún estaba por delante, y necesitarían cada gramo de fuerza y coraje para enfrentar los desafíos que les esperaban. La base rebelde, oculta en las profundidades de un denso campo de asteroides, era un hervidero de actividad cuando llegaron Jackson, Leora y el equipo. La base era un marcado contraste con los entornos estériles y opresivos de las instalaciones del imperio.
Aquí había un sentido de camaradería y propósito, una energía palpable de resistencia y esperanza. Cuando la lanzadera aterrizó, fueron recibidos por una multitud de rebeldes, todos ansiosos por ver a la princesa por la que tanto habían arriesgado. El general Corbin y la comandante Thalía estaban al frente, sus expresiones una mezcla de alivio y orgullo. «Bienvenida, princesa Leora», dijo Corbin, extendiendo una mano en saludo. «Es un honor tenerla con nosotros». Leora tomó su mano, su agarre firme y sus ojos llenos de determinación. «Gracias, general. El honor es mío. Juntos, lucharemos para liberar a la galaxia de la tiranía del Imperio». Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Leora fue interrogada, compartiendo todo lo que sabía sobre los planes y el funcionamiento interno del Imperio. Sus conocimientos resultaron invaluables, ayudando a la resistencia a comprender mejor a su enemigo y a formular nuevas estrategias. A pesar de la urgencia de su situación, hubo momentos de respiro y conexión. Jackson se sintió atraído por Leora. Sus experiencias compartidas forjaron un vínculo que iba más allá de la mera camaradería. Pasaron largas horas discutiendo sobre sus respectivos mundos, sus esperanzas y sus miedos. Una noche, mientras estaban en un balcón con vistas a la bulliciosa base, Jackson se volvió hacia Leora. «¿Cómo lo estás llevando?» Leora sonrió, con un toque de cansancio en sus ojos. «Es abrumador, pero estoy agradecida de estar aquí. Tu gente me ha mostrado tanta amabilidad y valentía». «Me da esperanza», Jackson asintió, su mirada firme. «Creemos en la causa y creemos en ti. Eres más que un simple símbolo, Leora, eres una líder». La expresión de Leora se suavizó. «¿Y tú, Jackson? ¿Qué te impulsa a luchar?» Los ojos de Jackson se oscurecieron con los recuerdos. «Perdí a mi familia por culpa del Imperio. Me quitaron todo. Lucho porque es la única manera de honrar su memoria y asegurarme de que otros no sufran el mismo destino». Leora se acercó, poniendo una mano en su brazo. «Lo siento, Jackson. No puedo imaginar el dolor que has soportado. Pero quiero que sepas que no estás solo. Estamos juntos en esto». Su conversación fue interrumpida por una llamada urgente a la sala de guerra. La Resistencia había interceptado un nuevo conjunto de comunicaciones del Imperio, y estaba claro que el emperador Tayax no se estaba tomando a la ligera la pérdida de la princesa. El Imperio estaba movilizando una fuerza significativa, preparándose para una contraofensiva que amenazaba con aplastar a la Resistencia de una vez por todas. La sala de guerra estaba llena de tensión mientras los líderes de la Resistencia estudiaban los datos. Mapas y esquemas estaban esparcidos sobre la mesa, destacando posibles objetivos y posiciones defensivas. Jackson y Leora se unieron a la discusión, sus mentes trabajando a toda velocidad. «Tenemos que atacar primero», dijo Leora, su voz cortando el ruido. «Si podemos golpearlos antes de que se movilicen por completo, podemos desbaratar sus planes y ganar más tiempo». Corbin asintió pensativamente. «Es un movimiento arriesgado, pero podría ser nuestra mejor oportunidad. Tendremos que ser precisos y coordinados. Jackson, Leora, ustedes liderarán el equipo de asalto». Jackson y Leora intercambiaron una mirada decidida. «Lo haremos», dijo Jackson con firmeza. El plan se puso en marcha. Las fuerzas de la Resistencia se prepararon para un ataque coordinado a una instalación imperial clave, una que servía como punto de partida para su ofensiva planeada. Era una misión audaz y peligrosa, pero lo que estaba en juego era demasiado alto para dudar. Mientras se preparaban, Jackson y Leora encontraron un momento de calma en medio del caos. «Es la hora», dijo Jackson, su voz baja pero resuelta. «Les llevaremos la lucha a ellos». Leora asintió, sus ojos brillando con determinación. «Por nuestra gente. Por nuestro futuro». Compartieron una breve e intensa mirada, un entendimiento mutuo. Conocían los riesgos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos. La misión comenzó al amparo de la oscuridad, las fuerzas rebeldes moviéndose con silenciosa precisión. Jackson y Leora lideraban el camino, sus corazones latiendo con adrenalina y determinación. Encontraron resistencia, feroz e implacable, pero lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación y la esperanza. Las explosiones iluminaron la noche mientras los rebeldes atacaban el corazón de la instalación imperial. La batalla fue caótica y brutal, pero la estrategia de la Resistencia dio sus frutos.
Interrumpieron las operaciones del Imperio, asestando un golpe significativo a sus planes. Mientras el polvo se asentaba, Jackson y Leora estaban de pie, uno al lado del otro, respirando agitadamente pero victoriosos. Habían dado un paso crucial hacia la libertad, pero sabían que la lucha estaba lejos de terminar. Con el éxito de la reciente misión, la moral de la resistencia estaba por las nubes. La información obtenida de la instalación imperial les había proporcionado una gran cantidad de conocimientos estratégicos. Estaba claro que el imperio era vulnerable de maneras que no habían comprendido previamente, y había llegado el momento de capitalizar esas debilidades. La sala de guerra era un hervidero de actividad mientras los líderes de la resistencia se reunían para planificar su próximo movimiento. Mapas y gráficos cubrían cada superficie, detallando posibles objetivos y rutas de suministro. La atmósfera estaba cargada de un sentido de urgencia y determinación. Jackson y Leora estaban en el centro de la sala, su presencia imponiendo atención. El general Corbin, la comandante Thalia y otros líderes clave escuchaban atentamente mientras exponían su plan. «Tenemos la oportunidad de asestar un golpe decisivo contra el Imperio», comenzó Jackson. «Los datos que recuperamos indican que su flota está muy dispersa, con varias líneas de suministro clave expuestas. Si podemos interrumpir estas líneas, podemos paralizar su capacidad para lanzar una ofensiva sostenida». Leora asintió, añadiendo sus ideas. «Además, hemos identificado varios objetivos de alto valor, incluyendo centros de comunicación y de fabricación. Atacar estos objetivos debilitará aún más su infraestructura y sembrará el caos en sus filas». El plan era ambicioso y complejo, requiriendo una coordinación y sincronización precisas. Pero la resistencia había crecido en fuerza y número, su resolución fortalecida por las recientes victorias. Estaban listos para llevar la lucha al Imperio de una manera que nunca antes habían hecho. El entrenamiento y la preparación comenzaron en serio. La base bullía de actividad mientras los soldados entrenaban, los ingenieros ajustaban el equipo y los pilotos preparaban sus naves. Había un sentido de camaradería y propósito compartido que los unía a todos, una determinación colectiva para llevar a cabo su misión. Jackson y Leora trabajaron incansablemente, tanto en el frente como detrás de escena. Dirigieron sesiones de entrenamiento, informaron a los escuadrones sobre sus roles y se aseguraron de que cada detalle del plan fuera considerado. Su asociación se había convertido en una piedra angular de los esfuerzos de la resistencia, su respeto mutuo y su creciente afecto evidentes para todos los que los veían. Una noche, mientras la base se sumía en una breve calma, Jackson encontró a Leora en el improvisado centro de mando, estudiando un mapa. Se acercó en silencio, su presencia una familiaridad reconfortante. ¿Quemando las pestañas?, preguntó con una sonrisa. Leora levantó la vista, su expresión se suavizó, solo asegurándome de que no se nos haya pasado nada. «Este plan tiene que funcionar». «Funcionará», dijo Jackson con confianza. «Hemos trabajado duro y tenemos a la mejor gente luchando por esta causa. Y te tenemos a ti». Los ojos de Leora brillaron con gratitud. «Gracias, Jackson. Tu fe significa mucho para mí. Solo espero que podamos estar a la altura». «Lo estaremos», le aseguró Jackson. «Juntos podemos hacerlo». A medida que se acercaba el día de la ofensiva, la tensión en la base era palpable. Todos sabían lo que estaba en juego, y el aire estaba cargado de una mezcla de ansiedad y expectación. La noche antes de la misión, Jackson y Leora encontraron un momento tranquilo para ellos, buscando consuelo en la presencia del otro. Se sentaron en un balcón con vistas a la base, las estrellas parpadeando sobre ellos. «¿Alguna vez te preguntas cómo será cuando todo esto termine?», preguntó Leora en voz baja. Jackson asintió. «Todo el tiempo. Sueño con una galaxia donde la gente sea libre de vivir sus vidas sin miedo, donde podamos reconstruir y crear algo mejor». La mano de Leora encontró la suya, sus dedos entrelazándose. «¿Y nosotros, Jackson? ¿Dónde encajamos en ese futuro?». Jackson la miró a los ojos, con el corazón lleno. «No sé qué nos depara el futuro, pero sé que quiero que formes parte de él. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». «¿Juntos?», sonrió Leora, una lágrima deslizándose por su mejilla. «Juntos», repitió. A la mañana siguiente,
La base era un torbellino de actividad mientras la resistencia se preparaba para lanzar su ofensiva. Jackson y Leora condujeron a sus equipos a sus respectivas posiciones, cada paso acercándolos al momento de la verdad. Mientras abordaban sus naves, había un sentido compartido de propósito y resolución. Conocían los riesgos, pero también sabían por qué luchaban. Con un último asentimiento el uno al otro, partieron, el destino de la galaxia descansando sobre sus hombros. La ofensiva de la Resistencia comenzó con una serie coordinada de ataques en múltiples sistemas. El objetivo era golpear al Imperio con fuerza y rapidez, interrumpiendo sus líneas de suministro e infraestructura antes de que pudieran montar una defensa significativa. El equipo de Jackson atacó un depósito de suministros clave en el planeta Draconus, un centro vital para la red logística del Imperio. La aproximación fue tensa, la lanzadera atravesando la atmósfera al amparo de la oscuridad. Al aterrizar, Jackson dio la señal y su equipo se movió rápida y silenciosamente a través de las sombras. El depósito estaba fuertemente vigilado, pero el elemento sorpresa estaba de su lado. Jackson lideró el ataque, con su blaster preparado. El tiroteo inicial fue intenso, pero los rebeldes lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación y la esperanza. Abrumaron a los guardias, aseguraron el depósito y colocaron cargas para destruir los suministros almacenados. Mientras las explosiones sacudían el depósito, el comunicador de Jackson cobró vida. Aquí Leora. Nuestro equipo ha asegurado el centro de comunicaciones. Nos dirigimos al punto de extracción. Jackson sonrió, el alivio inundándolo. Buen trabajo, Leora. Nos reuniremos en las coordenadas designadas en toda la galaxia. Informes similares resonaron a través de los canales de comunicación de la Resistencia. La ofensiva estaba funcionando. Las líneas de suministro estaban interrumpidas, los centros de fabricación paralizados y las fuerzas del Imperio estaban en desorden. De vuelta en la base, el ambiente era de júbilo. La Resistencia había logrado su primera gran victoria, asestando un golpe significativo contra el Imperio. Pero en medio de las celebraciones, también había un sobrio reconocimiento de los desafíos que aún quedaban por delante. Jackson y Leora estaban juntos, observando cómo los rebeldes celebraban su éxito duramente ganado. Lo logramos, dijo Leora, su voz llena de una mezcla de alegría y agotamiento. Lo logramos, confirmó Jackson, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Pero esto es solo el principio. Le hemos mostrado a la galaxia que el Imperio puede ser vencido, pero la lucha está lejos de terminar. Leora asintió, su expresión resuelta. Seguiremos luchando, Jackson. Hasta que la galaxia sea libre. Mientras continuaban las celebraciones, Jackson y Leora encontraron un momento de tranquila reflexión. Habían llegado muy lejos, pero sabían que todavía quedaban muchas batallas por librar. Juntos, enfrentarían lo que viniera después, sus corazones unidos por un sueño compartido de libertad y justicia. En los días y semanas que siguieron a su primera victoria, la Resistencia continuó aprovechando su impulso. La galaxia, una vez envuelta en la oscuridad del Imperio Tayax, comenzó a ver destellos de esperanza. Sistemas que habían tenido demasiado miedo de levantarse ahora se unieron a la lucha, inspirados por el éxito de la Resistencia y la historia del rescate de la princesa Leora. En medio del creciente conflicto, Jackson y Leora se sintieron cada vez más unidos. Su vínculo, forjado en el crisol de la guerra, se profundizaba con cada día que pasaba. Se robaban momentos de tranquilidad en medio del caos, encontrando consuelo y fuerza en la presencia del otro. Una noche, después de un día particularmente agotador de planificación y reuniones de estrategia, Jackson encontró a Leora sentada sola en el pequeño jardín de la base. El aire estaba lleno del aroma de las flores, un respiro raro y precioso de las duras realidades de la guerra. ¿Te importa si me uno?, preguntó Jackson, su voz suave. Leora levantó la vista, una sonrisa asomando en sus labios. Por supuesto que no. Me vendría bien la compañía. Jackson se sentó a su lado, los dos en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la tranquilidad. Es difícil creer que lugares como este todavía existan, dijo en voz baja. Un recordatorio de que todavía hay belleza en la galaxia, incluso en medio de toda la destrucción. Leora asintió. Es por eso que luchamos, ¿no?
Para proteger la belleza y la libertad que hacen que la vida valga la pena, Jackson se volvió hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y anhelo. Tú eres una gran parte de eso, Leora. Nos has dado a todos algo en que creer. La expresión de Leora se suavizó, sus ojos brillando de emoción. Y tú, Jackson, me has mostrado lo que significan el verdadero coraje y la dedicación. No sé cómo habría sobrevivido sin ti. Sus miradas se encontraron. En ese momento, el mundo pareció desvanecerse. Jackson extendió la mano, tomando la de Leora entre las suyas. Hemos pasado por mucho juntos, dijo, su voz apenas un susurro. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que quiero enfrentarlo contigo. El corazón de Leora se aceleró, su pulso acelerándose ante sus palabras. Siento lo mismo, Jackson. Venga lo que venga, lo enfrentaremos juntos. En las semanas siguientes, su relación se profundizó, convirtiéndose en una fuente de fuerza y consuelo para ambos. Enfrentaron innumerables desafíos y peligros, pero su amor proporcionó un faro de esperanza en los momentos más oscuros. Una noche, mientras yacían bajo las estrellas en una azotea aislada, Jackson se volvió hacia Leora, con el corazón lleno. ¿Alguna vez piensas en lo que haremos cuando todo esto termine? Leora sonrió, sus dedos trazando patrones en su brazo. Sueño con ello. Con una galaxia en paz, donde podamos vivir sin miedo. Me gustaría volver a ver mi planeta natal, ayudar a reconstruir y sanar las heridas de la guerra. Jackson asintió, su mente llena de visiones de un futuro más brillante. Y estaré allí contigo, a cada paso del camino. Su momento fue interrumpido por el sonido lejano de las alarmas, un recordatorio de que su lucha estaba lejos de terminar. Se levantaron, con el corazón apesadumbrado pero su resolución inquebrantable. Juntos continuarían la lucha, sabiendo que su amor les daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La represalia del imperio fue rápida y brutal. El emperador Tayax, enfurecido por las victorias de la resistencia y el creciente descontento en toda la galaxia, desató sus fuerzas con una ferocidad que sorprendió incluso a los rebeldes más curtidos. Las bases de la resistencia fueron atacadas, sus líneas de suministro cortadas y sus aliados perseguidos con una eficiencia despiadada. Jackson y Leora se encontraron en el centro de la tormenta, sus vidas pendiendo de un hilo mientras luchaban por mantener viva a la resistencia. La contraofensiva del imperio fue implacable y las pérdidas comenzaron a acumularse. Amigos y camaradas cayeron en batalla, y la moral de la resistencia flaqueó. Un día fatídico, mientras la base principal de la resistencia sufría un fuerte ataque, Jackson y Leora fueron separados durante el caos. Jackson luchó desesperadamente por mantener la línea, su corazón latiendo con miedo por la seguridad de Leora. La batalla continuaba, el sonido de los disparos de blaster y las explosiones llenando el aire. En medio de la carnicería, Jackson recibió un mensaje frenético por su comunicador. Jackson, soy Leora. Han irrumpido en el centro de mando, estamos superados en número. La transmisión se cortó abruptamente, dejando a Jackson con la sangre helada. Impulsado por una oleada de adrenalina y desesperación, Jackson se abrió paso a través de las líneas enemigas, decidido a llegar hasta Leora. La base estaba en ruinas, con incendios y escombros por todas partes. Al acercarse al centro de mando, vio a Leora rodeada de soldados imperiales, con su blaster levantado en señal de desafío. Leora, gritó Jackson, su voz ronca por la emoción cargó hacia adelante, su blaster disparando mientras derribaba a los soldados que la rodeaban. Pero justo cuando la alcanzó, una ráfaga aturdidora lo golpeó por la espalda, enviándolo al suelo. Los ojos de Leora se abrieron de par en par con horror al ver caer a Jackson. ¡No!, gritó, tratando de alcanzarlo, pero fue rápidamente reducida por los soldados. Mientras la oscuridad se apoderaba de la visión de Jackson, lo último que vio fue a Leora siendo arrastrada, su expresión de una angustia desesperada. Cuando Jackson despertó, se encontró en una enfermería improvisada, con el cuerpo dolorido y el corazón pesado por el miedo. La comandante Thalía estaba a su lado, con expresión sombría. Leora, se la llevaron, dijo Jackson, su voz cruda por el dolor. Thalía asintió. Logramos repeler el ataque, pero escaparon con ella. Lo siento, Jackson. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla. Jackson apretó los puños, su resolución endureciéndose. Tenemos que recuperarla.
Es más que un símbolo, es nuestra esperanza, nuestra fuerza. Los días se convirtieron en semanas mientras la resistencia se reagrupaba y planeaba su próximo movimiento. La pérdida de Leora pesaba mucho sobre todos, pero también alimentaba su determinación de luchar con más fuerza que nunca. Jackson se volcó en los esfuerzos, impulsado por una feroz resolución de rescatarla. Durante este tiempo, la resistencia recibió información sobre el paradero de Leora. Estaba retenida en la instalación más segura del Imperio, una prisión fuertemente fortificada en el remoto planeta de Carol. La instalación era una fortaleza, rodeada por una densa jungla y custodiada por las tropas de élite del Imperio. Jackson sabía que la misión para rescatar a Leora sería la más peligrosa hasta la fecha, pero estaba decidido a tener éxito. Los líderes de la resistencia idearon un plan audaz que implicaba un asalto múltiple para crear una distracción mientras un pequeño equipo se infiltraba en la prisión para rescatar a Leora. A medida que se acercaba el día de la misión, Jackson se paró frente a su equipo, con los ojos ardiendo de determinación. Nos hemos enfrentado a probabilidades imposibles antes y hemos salido adelante. Esta vez no es diferente. Rescataremos a Leora y le mostraremos al Imperio que nunca seremos quebrantados. El equipo partió, sus corazones llenos de una mezcla de esperanza y miedo. El viaje a Carol estuvo plagado de peligros, pero siguieron adelante, impulsados por su inquebrantable resolución. Al acercarse al planeta, Jackson sintió una sensación de calma. Sabía que este era su momento, su oportunidad de contraatacar y reclamar lo que el Imperio les había quitado. El asalto a la prisión fue rápido y brutal. Las explosiones sacudieron la instalación mientras las fuerzas de la resistencia atacaban desde todos los flancos. Jackson y su equipo se movieron a través del caos, con su concentración inquebrantable. Encontraron una feroz resistencia, pero su determinación los llevó adelante. Finalmente, llegaron a la celda donde Leora estaba retenida. El corazón de Jackson latía con fuerza mientras irrumpía por la puerta, sus ojos encontrándose con los de Leora. Estaba magullada y agotada, pero su espíritu estaba intacto. Jackson, susurró, su voz llena de alivio y emoción. Te sacaremos de aquí, dijo Jackson, su voz firme. Nos vamos a casa juntos. Lucharon para salir de la prisión, sus lazos más fuertes que nunca. La misión había sido un éxito, pero la guerra estaba lejos de terminar. El Imperio no descansaría hasta que la resistencia fuera aplastada, pero Jackson y Leora sabían que enfrentarían lo que viniera después, juntos, con su amor y determinación iluminando el camino. El rescate de la princesa Leora había reavivado la resolución de la resistencia, pero la represalia del Imperio los había dejado debilitados y dispersos. La galaxia se tambaleaba al borde del caos, y estaba claro que una batalla decisiva era inminente. El emperador Tayax, furioso por el continuo desafío, había reunido una flota colosal con la intención de asestar un golpe final y aplastante a la resistencia. Jackson y Leora, ahora símbolos de esperanza y desafío, se mantuvieron unidos mientras la resistencia se preparaba para lo que sabían que sería su mayor desafío. Los líderes de la resistencia se reunieron en la sala de guerra, la atmósfera pesada con la carga de su inminente destino. Hemos recorrido un largo camino, pero la lucha no ha terminado, dijo el general Corbin, su voz resonando con determinación. El Imperio está trayendo todo lo que tiene. Si no los detenemos aquí, nos aplastarán. Leora dio un paso adelante, su presencia imponente. No podemos permitir que el miedo dicte nuestras acciones. Nos hemos enfrentado a probabilidades imposibles antes y hemos prevalecido. Esta vez no será diferente. Luchamos por la libertad, por la justicia y por el futuro de nuestra galaxia. El plan fue establecido. Un asalto a gran escala contra la flota del Imperio, combinado con una ofensiva terrestre para eliminar sus instalaciones clave. Era una apuesta desesperada, pero era su única oportunidad. Las fuerzas de la resistencia se prepararon para la batalla, sus corazones de acero para la lucha que se avecinaba. El día de la batalla, los cielos sobre el planeta Argos se llenaron con el zumbido de los motores y el brillo de los propulsores. La flota de la resistencia, aunque superada en número, estaba decidida a hacer que cada nave contara. Jackson y Leora lideraban sus respectivos escuadrones, sus voces firmes y tranquilizadoras mientras se dirigían a sus tropas. Por la libertad, dijo Jackson,
su voz resonando a través de los comunicadores. Por nuestro futuro. Por la galaxia. Añadió Leora, su voz llena de una resolución inquebrantable. La batalla comenzó con un rugido ensordecedor, las dos flotas chocando en una tormenta de fuego y metal. Los pilotos de la Resistencia se abrían paso a través del caos, sus naves zigzagueando mientras se enfrentaban a las fuerzas del Imperio. El caza de Jackson lideraba la carga, sus maniobras precisas y mortales. En tierra, los soldados de la Resistencia avanzaban a través del paisaje devastado por la guerra, su resolución inquebrantable. Leora luchaba junto a ellos, su presencia un faro de esperanza. Avanzaron, centímetro a centímetro, con su objetivo claro, llegar al corazón del centro de mando del Imperio y asestar un golpe decisivo. La batalla se recrudeció, el aire impregnado del olor a humo y los gritos de los heridos. El caza de Jackson fue alcanzado, enviándolo en espiral hacia el suelo. Logró recuperar el control justo a tiempo, su corazón latiendo con fuerza mientras se reincorporaba a la lucha. Leora, liderando el asalto terrestre, se enfrentó a oleada tras oleada de soldados imperiales. Su blaster era un borrón, sus movimientos fluidos y feroces. Era una fuerza a tener en cuenta, su determinación inquebrantable. A medida que se acercaban al centro de mando, los soldados de la Resistencia se unieron a su alrededor, sus espíritus levantados por su coraje. Dentro del centro de mando, el emperador Tayax observaba la batalla, su expresión torcida por la rabia. Había subestimado a la Resistencia antes, pero no cometería ese error de nuevo. Activó un arma oculta, un enorme cañón de iones capaz de inutilizar flotas enteras. Mientras el cañón se cargaba, Jackson recibió un mensaje urgente del equipo de inteligencia de la Resistencia. Jackson, el Imperio ha activado una superarma. Tienes que destruirla antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Jackson se aceleró. Estoy en ello. Talía, necesito que me cubras. Recibido, la voz de Talía crepitó a través del comunicador. Te cubrimos la espalda. El caza de Jackson se dirigió a toda velocidad hacia la ubicación del arma, esquivando el fuego enemigo. El cañón de iones se alzaba amenazador, su poder acumulándose ominosamente. Disparó sus torpedos, apuntando a los puntos débiles del cañón. Las explosiones sacudieron el arma, pero no fue suficiente. Vamos, vamos, murmuró Jackson, sus manos firmes en los controles. Se lanzó en otra pasada, sus cañones blaster disparando. Esta vez, el cañón de iones se estremeció y explotó, una enorme bola de fuego iluminando el cielo. Lo logramos. La voz de Talía sonó, llena de triunfo. En tierra, Leora y su equipo irrumpieron en el centro de mando, enfrentándose a la guardia de élite del Imperio. La lucha fue brutal, pero siguieron adelante, con una determinación inquebrantable. Finalmente, llegaron a la sala de control, donde el emperador Tayax los esperaba. ¿Creen que pueden derrotarme?, se burló Tayax, sus ojos ardiendo de odio. No son nada comparado con el poder del Imperio. Leora dio un paso adelante, su blaster apuntando a Tayax. Tu reino de terror termina aquí. Tayax se abalanzó sobre ella, pero Leora estaba preparada. Disparó, su tiro fue certero. Tayax cayó, su reinado de tiranía llegando a un rápido y final. A medida que las fuerzas del Imperio se desmoronaban, la victoria de la Resistencia se hizo evidente. Los cielos sobre Argos se llenaron con los vítores de los victoriosos, sus corazones aliviados al saber que habían ganado su libertad. Jackson y Leora se encontraron en medio de las celebraciones, sus miradas encontrándose con una mezcla de alivio y alegría. Lo logramos, dijo Jackson, su voz llena de emoción. Leora sonrió, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Juntos lo logramos. Se abrazaron, sus corazones llenos de esperanza para el futuro. La galaxia era libre, y aunque habría desafíos por delante, sabían que los enfrentarían juntos, su amor y determinación iluminando el camino. Las secuelas de la batalla final fueron un tiempo de celebración y reflexión. La galaxia, una vez sostenida en el puño de hierro del Imperio Tayax, ahora era libre. Pero el costo de esa libertad había sido alto, y las cicatrices de la guerra tardarían en sanar. Jackson y Leora estaban juntos en el balcón del nuevo cuartel general de la Resistencia, contemplando un mundo renacido. El cielo estaba despejado,
el aire lleno de los sonidos de la reconstrucción y la renovación. Era una vista que los llenaba de orgullo y de un profundo sentido de responsabilidad. Hemos llegado muy lejos, dijo Leora en voz baja, sus ojos recorriendo el horizonte. Pero todavía queda mucho por hacer, Jackson asintió. Hemos ganado la guerra, pero ahora tenemos que ganar la paz. Reconstruir, sanar, unir a la galaxia. Es un tipo de batalla diferente, pero igual de importante. Trabajaron incansablemente, liderando los esfuerzos para restaurar el orden y construir un nuevo futuro para la galaxia. Su amor, que se había forjado en los fuegos de la guerra, ahora servía como fuente de fuerza e inspiración para quienes los rodeaban. Eran símbolos de esperanza y resiliencia, luces guía en una época de grandes cambios. A medida que los días se convirtieron en semanas y meses, la galaxia comenzó a sanar. Los mundos que habían sido devastados por el Imperio se reconstruyeron lentamente, sus gentes encontrando un nuevo propósito y esperanza. La Resistencia se transformó en una coalición de planetas libres, dedicada a garantizar que la oscuridad del Imperio nunca regresara. Jackson y Leora estuvieron al frente de estos esfuerzos, su liderazgo crucial en esta nueva era. Enfrentaron innumerables desafíos, desde disputas políticas hasta amenazas persistentes de los remanentes del Imperio. Pero a pesar de todo, se mantuvieron firmes, su amor y compromiso mutuo y con la galaxia inquebrantables. Una noche, mientras estaban sentados juntos en un momento de tranquila reflexión, Jackson tomó la mano de Leora. Hemos pasado por mucho juntos, dijo, su voz llena de emoción. No puedo imaginar enfrentar nada de esto sin ti. Leora sonrió, sus ojos brillando de amor. Y nunca tendrás que hacerlo. Estamos juntos en esto, Jackson. Ahora y siempre. Su vínculo, forjado en los fuegos de la guerra y templado en las pruebas de la reconstrucción, era inquebrantable. Habían enfrentado la oscuridad y emergido a la luz, su amor un faro de esperanza para una galaxia que había soportado tanto. Con el paso de los años, la galaxia floreció bajo su guía. La paz y la prosperidad echaron raíces, y el recuerdo del Imperio Tayax se desvaneció en la historia. La historia de Jackson y Leora se convirtió en leyenda, un cuento de coraje, amor y el espíritu indomable de aquellos que se negaron a ser quebrantados. Al final, su mayor legado no fue solo la libertad que habían ganado, sino la esperanza y la inspiración que habían dado a las generaciones futuras. Habían demostrado que incluso en los tiempos más oscuros, el amor y la determinación podían iluminar el camino hacia un futuro más brillante. Y así, bajo las estrellas que habían sido testigos de sus mayores luchas y triunfos, Jackson y Leora estaban de la mano, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Juntos habían liberado la galaxia, juntos construirían un nuevo mundo, y juntos se asegurarían de que la luz de la libertad nunca más se extinguiera. Si esta crónica de la galaxia ha encendido tu espíritu rebelde, no olvides darnos un like y suscribirte para más historias de más allá de las estrellas. La Resistencia cuenta contigo.